poblaciones humanas, animal o vegetal, número de individuos que sufren transformaciones, bien sea disminuyendo o aumentando. Pero estos cambios pueden ser medidos con estadísticas de natalidad, mortalidad o migración. Una propiedad fundamental de la población es el potencial biótico, que se refiere a la capacidad que tienen los individuos de una población para reproducir. Dinámica de la población. Tanto abundancia como densidad son los parámetros demográficos, pero a menudo resulta mucho más relevante conocer de qué manera está cambiando esa población en el tiempo. Para ello, medidas sucesivas en aquellos parámetros podrán informar acerca del patrón de crecimiento de la población en el estudio. En términos generales, existen dos tipos básicos de la curva que representan gráficamente el crecimiento de una población. La curva en J, que corresponde a un crecimiento de tipo exponencial, y la curva Simodeo en S, que corresponde al llamado de crecimiento lógico. En otro punto también representamos exponencia lógica de crecimiento exponencial, que corresponde a un programa geométrico en el aumento anual. No es constante, sino proporciona constantemente la población. Representa entre un 10% a un 50%. Implica un crecimiento que comienza muy lento y va cobrando aceleración, de a modo que a partir de ciertos años la población súbitamente tiene números muy grandes de organismos. El 50% de poco es poco, pero el 50% de mucho es mucho. La sucesión es un proceso natural donde se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que son observables en tiempo y espacio. Se debe a colonizaciones y extinciones locales de especies. En relación a la primera etapa, se presentan comunidades con cadenas tróficas sencillas y de poca biodiversidad, pero con el tiempo se transforman en ecosistemas complejos, donde existen interacciones y diversidad de seres vivos. Los tipos de sucesiones. La sucesión primaria es la que se desarrolla en un biotipo fijo, es decir, en una zona carente de una comunidad ecológica persistente, como ocurre en las dunas, islas volcánicas y en el retroceso del glaciar. La sucesión secundaria ocurre cuando ha existido sucesión regresiva en el ecosistema. Esto quiere decir que se ha distribuido el ecosistema que existía y por lo tanto debe iniciarse el proceso de sucesión ecológica. La sucesión progresiva. Esta aumenta de la biomasa, productividad y biodiversidad. La sucesión degradativa es la revisión y disminución de especies. La sucesión autogénica es la modificación del ambiente provocada por organismos e impulsada por fuerzas propias. La ecología humana es el estudio científico de las relaciones en tiempo y espacio entre las especies humanas, Homo sapiens y otros componentes y procesos de los ecosistemas, de los cuales forman parte. Su objetivo es conocer la forma en que las sociedades humanas coinciden y usan y afectan el ambiente, incluyendo sus respuestas biológicas y sociales y culturales a cambios en tal ambiente. Principio de los factores limitantes. Cada especie tiene una curva característica de variación del tamaño poblacional para cada factor limitante de su ambiente. En la zona de tolerancia, los individuos no pueden sobrevivir en las zonas de estrés fisiológico.
Algunos individuos son capaces de sobrevivir, pero la población no puede crecer. En la franja óptima, la población puede prosperar. Los ecólogos dividen frecuentemente a los factores que influyen en el crecimiento de una población en factores dependientes e independientes de la densidad. Los factores que provocan cambios en la tasa de natalidad o en la tasa de mortalidad a medida que cambia la densidad de población se llaman de su dependencia. Estrategia de vida. Dentro de las llamadas estrategias de vida de las poblaciones, las propiedades más interesantes y variables están en las estrategias de reproducción, que son grupos de características coadaptadas que afectan la supervivencia y la reproducción. A lo largo de su vida, los organismos enfrentan un compromiso entre la cantidad de tiempo y la energía que asignan a distintas actividades, es decir, un aumento en la asignación a una actividad, que por ejemplo, la búsqueda de alimentos implica una reducción en el tiempo y energía disponible para otras actividades, por ejemplo, el cuidado de cría. Un determinado balance en la distribución de energía entre diferentes funciones resulta en una determinada estrategia adaptativa de un organismo y las condiciones ambientales en las que va a ser competitivamente exitoso. Tipo de factores limitantes: factores externos, clima, lluvia, tipografía, factores físicos y factores químicos. Recursos renovables. Los recursos renovables se renuevan constantemente a pesar de la explotación humana. Son aparte del ambiente natural de la Tierra y son el más grande componente de la biosfera. Recursos no renovables. Estos recursos se forman lentamente o no se forman naturalmente en el ambiente. Algunos recursos naturalmente decaen sin que los humanos interfieran. Recursos abióticos. Estos recursos son derivados de cosas no vivientes. A diferencia de los recursos bióticos se refieren a los elementos físicos no vivientes y los elementos químicos. Recursos bióticos. Estos recursos son reunidos de la biosfera o pueden ser cultivados, lo contrario de los recursos abióticos. Los más comunes son los bosques, los animales y los organismos marinos. La diversidad biológica. Durante millones de años, la aparición de especies nuevas y la desaparición de otras menos adaptadas ha generado ¿El agua es un recurso natural renovable o no? Todos aprendimos en la escuela que el agua es un recurso natural renovable pero limitado. Sin embargo, analicemos estas definiciones y saquen ustedes sus propias conclusiones. Los recursos naturales son recursos que nos regala la naturaleza sin intervención del hombre. Por ejemplo, el agua nos la regala la naturaleza para la sustentabilidad de la vida en el planeta. Los recursos naturales renovables son aquellos que cuentan con un ciclo de regeneración muy por encima de su extracción. ¿Será que el ciclo del agua la regenera mucho más rápido de la que la gastamos? Los recursos naturales no renovables son generalmente depósitos limitados como el del petróleo o recursos que cuentan con un proceso de regeneración muy por debajo de su extracción. ¿Será que el agua la malgastamos mucho más rápido de la que ésta se regenera? El agua es necesaria para la vida y no es posible subsistir sin ella. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por iniciativa de Bolivia, aprobó recientemente una resolución en la que se reconoce el agua potable y el saneamiento básico como derechos humanos universales. Pero lo que nos causa realmente muchos más problemas es la distribución desigual del agua en el mundo. A nadie le preocupa malgastar el agua. Es por esto que el consumo de agua en Las Vegas es 2 veces mayor que el promedio del país. Y el 75% del consumo de agua en Las Vegas va a los jardines, parques y sus 50 campos de golf. Enfrentamos escasez de agua en la mitad de las ciudades principales del mundo, como Amán, Beijing, El Cairo, Ciudad de México. Y lo más alarmante aquí es que entre el 30 y el 50% del agua que se desperdicia
es por tuberías que gotean, por lo cual en la Tierra 1 de cada 5 personas no tiene acceso a agua. El crecimiento de la población, la contaminación o destrucción de fuentes naturales de agua limpia y el mal uso que le hemos dado están poniendo en peligro la provisión de agua del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en todo el mundo, mientras que el consumo por habitante ha aumentado casi un 50%, que son 800 metros cúbicos por habitante, siendo el sector agrícola 70% del total y el sector industrial 20% del total. El desierto se define como un área donde no caen más de 250 milímetros de lluvia al año. Como hace tanto calor, el agua de la lluvia se evapora. El 41% de la tierra es desierto o semidesierto, y es difícil imaginárselo, pero más de 2.000 millones de personas viven en áreas privadas de agua, y esto es un tercio de la humanidad. Desde 1950, el 80% de los ríos europeos tienen diques, que trastocan los sistemas fluviales y evitan que las aguas subterráneas se reabastezcan, empobrecen los hábitats naturales y muchas especies de animales están desapareciendo. Se puede llamar desarrollo sustentable aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente, una actividad es sustentable ya que ésta se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la recopilación de esta actividad es sustentable. Por contra, consumir petróleo no es sustentable, debido a que todavía actualmente no hay un sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sustentable es que promueva la autosuficiencia regional, que reconozca la importancia de la naturaleza y para el bienestar humano, que asegure la actividad económica y mejore la calidad de vida de todos los seres humanos y no solo de unos pocos selectos, que use el recurso eficientemente, que promueva al máximo. En los actuales años, la palabra desarrollo sustentable ha tomado una gran notabilidad en el lenguaje político, económico y social a nivel global. En palabras simples, el desarrollo sustentable se refiere a un prototipo de desarrollo que utilice los recursos disponibles en el presente sin comprometer su existencia en el futuro. El crecimiento demográfico mundial ha crecido exponencialmente y su ritmo parece no detenerse, especialmente en los países en vías de desarrollo. De igual manera, los estándares de consumo de estas poblaciones se incrementan demandando cada vez un mayor número de bienes que en última solicitud provienen de los recursos naturales. En este sentido, es significativo que se genere un liderazgo internacional de algún país o región. En muchos casos, las malas prácticas en los procesos generan un deterioro de recursos vitales como el agua, los bosques y las tierras, los cuales se renuevan a un ritmo más lento del que son explotados. Todo ello tiene un impacto en el ser humano y las medidas deben ser tomadas para afrontarlo de la mejor manera posible. Es aquí donde el concepto de desarrollo sustentable debe pasar de la teoría a la práctica. Sin embargo, por ser este un inconveniente de magnitud global, no puede ser afrontado individualmente por los países. Las políticas públicas que se implementen deben hallarse coordinadas multilateralmente en este sentido. Es significativo que se genere un liderazgo internacional de algún país o región. Impacto ambiental y opcional para conocer la problemática de los recursos naturales. En esta oportunidad les estaré hablando sobre las actividades agropecuarias sobre el medio ambiente. Los plaguicidas utilizados para acabar con las plagas que atacan la siembra a veces son utilizados en forma indiscriminada, contaminando el aire, los suelos y el agua. En ocasiones estas sustancias químicas empobrecen de tal forma las zonas del suelo que ni las plantas ni los animales pueden vivir en ellas. Las plantas toman estas sustancias por las áreas y las acumulan en las hojas, en las flores y en los frutos. Al consumir estas plantas, hombres y animales corren un grave riesgo para su salud y vida.
Los atributos ambientales se definen como variables que representan las características del ambiente. Los estudios de impacto ambiental constituyen un mecanismo de evaluación de obras y proyectos en cualquiera de sus fases. Se observan aquellos componentes del ambiente que pueden resultar afectados por el proyecto en cualquiera de sus fases. Para cada componente se analizan todos aquellos atributos o características que actúan como indicadores de impacto. Por ejemplo, si vamos a una fábrica de cemento, observamos la contaminación del aire, ya que en ella se liberan partículas en suspensión que pueden causar problemas respiratorios y pueden causar afecciones en los ojos. Protección del ambiente. A medida que la población crece, el ser humano necesita destinar grandes áreas a los campos de cultivo y a la construcción de viviendas e industria, de manera que el ambiente se altera cada vez más. La existencia del ser humano y el uso de recursos naturales están estrechamente relacionados. Por lo tanto, debemos conservar nuestro ambiente para asegurar nuestra propia supervivencia. Administración y contabilidad ambiental. La contabilidad ambiental es una de las actividades que se encarga de proporcionar aquellos datos que resaltan la contribución de los recursos naturales, junto con el buen pasar económico, como por ejemplo los costos de todos los impuestos por contaminación que debe pagar una empresa o bien por el agotamiento de los mismos. La contabilidad es una herramienta que se destaca por su importancia cuando se trata de evaluar algún fenómeno económico y también la utilidad con la cual se toman las decisiones correspondientes en una empresa. La necesidad de cambio. Por último, no queremos dejar de mencionar que muchas empresas, con la ambición de lograr un enfoque más integrado de la contabilidad ambiental, plantean que quizás resultaría mucho mejor que los métodos analíticos y los sistemas de datos que se utilizan para el proceso de control de contabilidad ambiental comiencen a sufrir cambios por una mayor eficiencia y eficacia. Por último, quiero mencionar que no está de más usar conciencia. La tenemos, pero no la usamos. Tenemos un solo planeta, el cual debemos cuidar y no contaminar. No nos cuesta nada. Para el futuro debemos de conservar nuestro ambiente limpio y sano. Gracias.